Buenos días, mi nombre es José Antonio González, analista de mercados para estrategias de inversión.com. Son las 12 horas y 3 minutos correspondiente a la sesión del miércoles 17 de septiembre 2025. Como cada miércoles vamos a realizar nuestra habitual actualización desde un punto de vista cuantitativo y técnico de los sectores del mercado español. Hoy concretamente le toca el turno de nuevo al sector bienes de consumo español, el cual tenemos en pantalla con datos semanales, un índice, un sector español que tal como podemos ver en pantalla recientemente está registrando movimientos interesantes, halagüeños de cara al corto plazo, y es que la pasada semana logró superar con creces la zona de techos intermedia de los 5.971, confirmando una figura de acumulación o de implicaciones positivas en forma de suelo 1 y de suelo 2. De esta forma obtenemos un objetivo mínimo de ascenso teórico que aproximadamente obtenemos en la cota de los 6.340 puntos aproximadamente, que sería paso previo a alcanzar los máximos previos más importantes, concretamente los 6.489 puntos. El movimiento viene reforzado desde un punto de vista de análisis chartista por este área de soportes, anteriores techos, ahora soportes, perfectamente proyectada en torno a los 5.653, 5.500 puntos, área que además es aproximación al 38.2% del retroceso proporcional de Fibonacci de todo el proceso alcista previo, el cual se iniciaba desde los mínimos de septiembre de 2022. Y por otro lado, desde un punto de vista de análisis técnico, vemos como el MACD semanal activa cortes ascendentes, desarrolla divergencias positivas y el giro se desarrolla a partir de zonas de sobreventa importante o abultada en lo que en gráfico semanal se refiere. Por tanto, estamos viviendo un intento, al menos en el corto plazo, de recuperar posiciones por parte del sector bajo estudio. Cierres semanales por encima de los 6.489 puntos sería un hito muy importante, dado que sería el primer, o digamos, la superación de la resistencia más importante antes de plantear ataques a los actuales máximos anuales, cota que proyectamos o identificamos en los 7.084 puntos. De momento seguimos siendo neutrales, o mejor dicho, cautos en este movimiento de corto plazo, porque desde un punto de vista cuantitativo podemos ver cómo efectivamente el sector bajo estudio sigue siendo el sector más débil actualmente dentro del espectro del mercado español. Tal como podemos ver, la mayoría de sectores cotiza con la máxima fortaleza en lo que a nuestros filtros cuantitativos se refieren. La mayoría de sectores se cotizan muy fuertes en el medio y largo plazo. Tecnología y telecomunicaciones está un peldaño por debajo de la mayoría de los sectores, cotizando fuerte, pero bienes de consumo lo vemos en la parte inferior, en la parte baja de la tabla, que cotiza todavía de manera neutral. Por eso este rebote, esta recuperación que estamos viendo, halagüeña interesante en el corto plazo, pero es eso, corto plazo, todavía somos cautos y volvemos a considerar que el movimiento más importante sigue siendo desarrollar cierres semanales, consolidaciones por encima de los 6.489, lo cual nos permitiría pensar en atacar los actuales máximos anuales y probablemente tener una mejoría en las lecturas cuantitativas que pasarían de neutrales a fuertes, insistimos, si ese proceso de rebote que se está gestando en estos momentos, pues evidentemente, se traslada en tiempo y forma de cara a las próximas semanas en el sector bajo estudio. Si accedemos a las compañías que componen el sector bienes de consumo en España, podemos ver cómo la mayoría de ellas se cotizan con fortalezas máximas muy fuertes o incluso fuertes, ¿de acuerdo? Solamente vemos un pequeño grupo de compañías cotizando neutrales, como por ejemplo Grifols, Viscofan o Inditex, y un grupo un poquito más elevado de compañías que están muy débiles, como por ejemplo Atris, tendríamos también Vidrala, tendríamos Ence, tendríamos Deoleo, tendríamos ese tipo de compañías que están en ese entorno pues más
más complicado. Bueno, pues como podemos ver, si accedemos desde un punto de vista de análisis chartista a lo que sería el propio sector bajo estudio, podemos ir viendo una a una todas las compañías que vamos a analizar desde un punto de vista de gráfico semanal para tener esa perspectiva de cómo están impactando desde nuestra última actualización sectorial, pues bueno, cómo han ido evolucionando los diferentes activos, las diferentes compañías que forman parte del sector bienes de consumo español. Comenzamos por orden alfabético. Adolfo Domínguez, un activo que en estos momentos se encuentra pues goteando a la baja tras mostrarse incapaz recientemente de superar el área de techos o resistencias más importante, comprendida en torno a los 5,44 y los 5,30 euros por acción. De momento vemos una volatilidad que va en descenso, mantenemos un MACD semanal en terreno positivo con cortes ascendentes activos y un volumen de contratación que pues bueno, no cae de manera significativa. En este sentido entendemos que sigue existiendo interés por el activo, está más cerca de resistencias que de soportes importantes y por ende seguimos considerando que Adolfo Domínguez en este caso pues tiene cabida todavía para mantener vivo el ataque a esos 5,44 y 5,30 euros por acción, siendo un cierre semanal por encima de esos 5,44 una oportunidad para actualizar próximos objetivos alcistas rumbo a los máximos de abril 2024, concretamente los 6 euros por acción. En cuanto al mirar el gráfico semanal, podemos ver también en pantalla cómo se encuentra desarrollando un movimiento que tiende a cierta lateralidad, encontrando apoyo recientemente en zonas de anteriores techos, ahora soportes, ese área de relevancia técnica comprendida en torno a los 10,26 y los 9,85 euros por acción. Y como zona de techos o resistencias hablaríamos de esta zona en torno a los 11,50, 11,30 euros por acción aproximadamente. Es una zona de techos que además, si adquirimos un poquito más de perspectiva, pues funciona como aproximación a esa zona de anteriores techos que se proyectan desde los máximos de marzo 2022, concretamente esos 12 y 11,62 euros por acción. Dicho de otro modo, estamos viendo freno desde hace ya varias semanas, incluso meses, a la altura de zonas de resistencias tanto dinámicas, esta resistencia creciente, como esa zona de máximos que hemos comentado anteriormente de marzo 2022. Estamos viendo ese freno, esa incapacidad por parte de la demanda de lograr aupar al alza los precios de Almiral. Por tanto, seguimos siendo cautos, neutrales de cara a las próximas semanas, puesto que no vemos una estructura débil, pero tampoco estamos viendo la capacidad suficiente para lograr superar esa cota de los 12 euros por acción, que es actualmente la resistencia más importante que tiene por delante el activo bajo estudio. En cuanto a Atris, gráfico semanal, como podemos ver también recientemente incapaz de resolver al alza la directriz bajista, la cual partía desde los máximos de febrero 2022. Hablamos de una directriz primaria o de largo plazo decreciente y en este contexto la estructura de fondo sigue siendo bajista, pese a lecturas o la formación de importantes divergencias positivas en lo que al MACD semanal se refiere. Seguimos considerando que las lecturas de divergencia sobre ventas, sobre compras, son eso, alertas, pero siempre bajo, digamos, un segundo, un tercer nivel de lo que realmente importa, que es el precio. El precio, que es la variable más importante, sigue dentro de una estructura bajista y por tanto seguimos siendo muy cautos en cualquier movimiento alcista mientras no logre cierres semanales por encima, en primer lugar, de la directriz bajista que hemos identificado en color azul y en segundo lugar por encima del último máximo decreciente, el cual proyectamos en los 3,22 euros por acción. Bodegas riojanas, gráfico semanal, intentando rebotar en las últimas velas semanales a partir de esa zona, ese área de soporte en torno a los 3 euros por acción. La estructura de medio plazo sigue siendo claramente decreciente, pese a lecturas de sobreventa y de divergencias positivas en el propio MACD semanal. Podemos ver cómo mientras el precio marcaba mínimos decrecientes, el MACD semanal marcaba todo lo contrario, mínimos crecientes. Esas divergencias no terminan de capitalizarse en la estructura de precios. Por tanto, seguimos en un contexto de debilidad, en un contexto dominado por las ventas
y mientras no veamos un cambio de sesgo, un cambio de superación de esta directriz y de ese último máximo decreciente, incluso podríamos hablar de este máximo decreciente posterior, esa zona de los 3,57, seguimos siendo también muy cautos en lo que a la estructura o posibles rebotes de bodegas riojanas se refiere. En cuanto a Coca-Cola European Partners, tenemos aquí ese movimiento reciente que es bastante feo, y es que es un movimiento de trampa alcista, es decir, una ruptura de techos o resistencias, en ese caso eran los 84,1 y los 82,5 euros por acción, y a partir de ese movimiento desplegamos una fortísima vela bajista con amplísimo rango, amplísimo volumen de contratación que rompe con ese sesgo positivo, con ese objetivo mínimo de ascenso teórico de los 97,1 que nos vemos obligados a anular. El precio cae con fuerza, perfora mínimos anteriores y perfora la directriz creciente, la cual partía, como podemos ver, desde los mínimos de noviembre-octubre 2020. De este modo, pasamos de un entorno muy favorable a un entorno totalmente opuesto, muy defensivos, puesto que la perforación del soporte de los 73 euros por acción pues sería, digamos, una confirmación de la debilidad del activo y podría desarrollar correcciones al siguiente soporte de los 68,5 euros por acción, en un contexto en el que las divergencias bajistas, repuntes de volatilidad, pues acompañan este posible techo de mercado, al menos temporal, en el activo bajo estudio. Continuamos con Deoleo, un activo con gráfico semanal, el cual se encuentra recientemente pues sin grandes cambios, girándose a la baja, incapaz de superar la directriz bajista que veníamos identificando, la parte alta de ese canal bajista primario de muy largo plazo, y por ende entendemos que la situación sigue siendo bastante complicada en el corto, incluso en el medio plazo. En este contexto, pues la probabilidad de perforar soportes intermedios, como por ejemplo la zona de los 0,17, habilitaría para atacar los mínimos anuales registrados durante el mes de marzo 2025, incluso principios de abril 2025, situados en los 0,16 euros por acción. De momento, insistimos, la situación no es especialmente halagüeña para el activo bajo estudio, mientras no logre desarrollar cierres semanales por encima de la directriz bajista o de la resistencia decreciente. En cuanto a Ebro, situándose recientemente por encima de máximos anteriores, los 17,82, 17,72, lo cual nos habilitaba a proyectar la anchura de este proceso de consolidación o en rango y proyectar ese objetivo mínimo de ascenso teórico aproximadamente en la cota de los 18,68, lo cual permite estimar proyecciones o potenciales alcistas del más 3,66% de cara a las próximas semanas. Lo cierto es que más allá de lectura de sobrecompra y divergencias bajistas generándose en el MACD semanal, la estructura del precio sigue siendo claramente favorable para las compras y no vemos de momento ningún tipo de justificación que nos haga pensar en un cambio de sentimiento importante en cuanto a la estructura o que pueda modificar la estructura de medio plazo que tenemos, incluso de largo plazo que tenemos en pantalla. Por tanto, los recortes seguirían siendo considerados o clasificados dentro de una estructura creciente y que permitirían purgar o aliviar lecturas de extrema sobrecompra acumulada en el MACD semanal. Avanzamos con ENCE, gráfico semanal, también recientemente pues intentando rebotar al alza a partir de esta zona de soportes importantes, véanse los 2,774 y los 2,684 euros por acción, y de momento pues poquito más que comentar al respecto. Seguimos en un entorno de bastantes dudas y hasta que no veamos cierres semanales por encima de esta zona de techos intermedia, por encima de los 3,038, seguimos siendo muy cautos, puesto que estamos más cerca de atacar y perforar soportes que de atacar y superar techos o resistencias, sin olvidar que veníamos de desarrollar esa trampa alcista y por tanto el movimiento bajista posterior pues coincide con esos movimientos en los que posteriormente, después de desarrollar trampas, ya sean alcistas o bajistas, el siguiente movimiento del mercado pues suele ser bastante intenso. En este sentido, seguimos amenazando la viabilidad de los 2,684, que es el nivel de cierre que debemos de evitar a cierre semanal por parte del activo bajo estudio.
En cuanto a FAES, recientemente marcando una estructura de consolidación, cuidado aquí porque no estemos desarrollando una potencial figura de hombro, cabeza, hombro, la cual tendríamos ese primer hombro, aquí podríamos tener esa cabeza y posteriormente tener este segundo hombro en formación. Cierres semanales por debajo de estos 4,115 y 4,10 euros por acción confirmarían esta figura y por ende podríamos proyectar la anchura de este hombro, cabeza, hombro a partir del punto de ruptura, generando ese objetivo mínimo de retroceso teórico en torno a los 3,542. Así que muy atentos a esos 4,115, 4,10 que son los niveles muy importantes a vigilar de cara a las próximas sesiones / semanas en el caso de FAES. En cuanto a Grifols, gráfico semanal, recientemente marcando este proceso de consolidación, atacando esas zonas de anteriores techos, ahora potenciales soportes, concretamente esta zona que estamos ahora mismo identificando de anteriores, insisto, anteriores techos, ahora zonas de potenciales soportes y por tanto este movimiento lo clasificamos, lo consideramos como un movimiento típico throwback, es decir, ese retesteo a zonas de relevancia técnica previas. En este contexto entendemos que la situación pues no cambia de manera significativa, mantenemos un tono positivo en el corto plazo que permita plantear ataques a esas zonas de los máximos recientes, los 13,541, cuya superación nos llevaría a atacar como siguiente objetivo la zona de los 15,74 euros por acción. Avanzamos con Iberpapel, gráfico semanal, atacando recientemente la viabilidad de la directriz creciente, ese soporte creciente que parte más o menos desde los mínimos de julio 2023, por tanto es un soporte primario de largo plazo, cuya perforación nos llevaría a atacar el soporte de los 18,20 y por supuesto tendríamos un empeoramiento importante, significativo, puesto que nos obligaría a proyectar la anchura de este canal, de este canal ascendente a partir del punto de ruptura y lo que podría poner en jaque, ¿no?, la viabilidad de este proceso de recuperación de los últimos trimestres y podría revertir el contexto tanto de corto como de medio plazo en favor de la oferta o en favor de las ventas. Así que muy atentos en próximas semanas a evitar perforaciones de la parte baja del canal alcista que vemos en gráfico semanal. En cuanto a Inditex, también podemos verlo en gráfico semanal, recientemente logrando superar zonas de techos previa, los 44,20 euros por acción y en este caso pues intentando recuperar posiciones de cara a plantear ataques a la siguiente zona de techos o resistencias más importantes, concretamente esa resistencia decreciente comprendida en torno a los 49,54 y los 49,04 euros por acción, niveles que desde las cotizaciones actuales presentan potenciales alcistas del más 7,3 y del más 6,29% aproximadamente, así que muy interesante este movimiento de Inditex con cortes ascendentes por parte del MACD semanal e intentando desarrollar este movimiento como una trampa bajista y como hemos comentado anteriormente, si esto es cierto, cuidado porque el próximo movimiento alcista de Inditex podría ser de cierta intensidad en favor de las compras. En cuanto al laboratorio Robi, gráfico semanal atacando directamente la viabilidad de la directriz bajista, la cual parte o se origina desde los máximos de mayo 2024. Los cierres semanales por encima de esa referencia, incluso por encima de los máximos recientes, los 61,95, habilitaría para atacar la siguiente zona de techos más importante, concretamente los 65,53 euros por acción. Más allá de esos niveles, la estructura sigue siendo claramente favorable a las compras, con ese proceso de máximos y mínimos crecientes, tal y como podemos ver ahora mismo en pantalla. Así que entendemos la situación sigue siendo pues a corto plazo favorable para las compras y por tanto permite mantener en jaque el ataque o mantener viable el ataque a la viabilidad de esta directriz bajista que hemos citado anteriormente. Miquel y Costas, gráfico semanal, poquito movimiento en las últimas semanas / meses, tiende a esa lateralidad. De momento, pues este proceso le está permitiendo purgar lecturas de extrema sobrecompra acumulada en lo que al oscilador de momento MACD semanal se refiere y por tanto no lo vemos como algo especialmente negativo. La estructura de fondo sigue siendo claramente creciente y por tanto mientras no veamos perforaciones de este área de relevancia técnica, anteriores techos, luego soportes del entorno de los 13,90, 13,65 aproximadamente, insistimos, seguimos considerando que los riesgos de corrección a corto plazo permanecerían totalmente acotados.
Avanzamos con Naturgy, gráfico semanal, recientemente se encuentra estancado o incapaz de superar esa resistencia que se proyecta desde los máximos de agosto 2024, concretamente la cota de los 2,04 euros por acción en un entorno de extrema sobrecompra acumulada por parte del MACD semanal. Fíjense la lectura actual y si la comparamos con lecturas previas, esta es la lectura actual. Picos anteriores fueron niveles pues más o menos en torno a estos niveles. Bueno, pues podemos considerar que estamos en un entorno de extrema sobrecompra y por ende algún tipo de corrección pues no sería algo especialmente problemático. De hecho, serían correcciones totalmente saludables, permitirían purgar excesos y seguirían manteniendo en tiempo y forma este proceso de canal creciente que estamos ahora mismo desarrollando. Por tanto, correcciones que no alterarían su estructura alcista de fondo y permitirían purgar lecturas de extrema sobrecompra. Avanzamos con Nextil, gráfico semanal que recientemente está cumpliendo con ese objetivo mínimo de ascenso teórico, el cual se proponía a la altura de los 0,614 al proyectar la anchura de este proceso en rango, proceso lateral, que superó, digamos, a principios o mitad, mejor dicho, del mes de abril 2025. La superación de la directriz bajista de fondo nos permite considerar como contexto más probable atacar directamente la viabilidad de ese máximo decreciente más importante, los 0,64 euros por acción cota, a partir de la cual podría tener algún tipo de merecido descanso para purgar lecturas de extrema sobrecompra y lecturas de extrema complacencia entre los inversores, correcciones que no veríamos ni mucho menos como una debilidad, sino como un movimiento necesario e incluso saludable para desarrollar o extender en tiempo y forma en el futuro ese proceso de recuperación. Horizon Genomics, gráfico semanal, últimas semanas poco movimiento a destacar, está estancada. Mientras no veamos cierres semanales por debajo de los 2,43, seguimos considerando que el entorno o las correcciones más severas pues están totalmente acotadas. Próximos objetivos, registrar cierres semanales por encima de esos 3 euros por acción, lo cual permitiría ganar confianza para atacar de nuevo los máximos anuales de este año 2025 proyectados en los 3,69. En cuanto a Pescanova, poquito que actualizar en este sentido, seguimos dentro de ese proceso correctivo bajo la directriz bajista, la cual parte desde los máximos del año 2024 y por ende pues no vemos mucho movimiento ni nada destacable que nos haga pensar de momento en un ataque y superación a esa directriz. Mientras no veamos en primer lugar superaciones, cierres semanales por encima de la directriz y en segundo lugar superaciones o cierres semanales por encima del último máximo decreciente, esos 0,371, 0,36, insisto, seguimos siendo muy cautos y precavidos con cualquier movimiento alcista por parte de Pescanova. Avanzamos con PharmaMar, gráfico semanal, logrando recuperar posiciones desde la zona de soportes de los 67,10 y la zona de mínimos de los 64,40, atacando recientemente esta zona de techos intermedia de los 92,98, sin un cierre semanal por encima de esa cota, la posibilidad para atacar la zona de resistencias comprendida en torno a los 104,8 y los 102 euros por acción. Un MACD semanal que ha logrado purgar lecturas de extrema sobrecompra, recientemente activa nuevos cortes ascendentes, por tanto entendemos que tiene capacidad para superar los 92,98 y alcanzar y atacar los 104,8, 102 euros por acción. Avanzamos con Prim, gráfico semanal que logra consolidar por encima de ese área de relevancia técnica, anteriores soportes, luego zona de techos que estamos ahora mismo proyectando con este área de color azul y es una zona en la que queda perfectamente identificada en torno a los 12,02 y los 11,55. De este sentido, pues consideramos que lo más probable ahora mismo es alcanzar y atacar la zona de techos más importante, comprendida en torno a los 14,19 y los 13,75, con un MACD semanal que mantiene una tendencia alcista y con cortes ascendentes activos. Así que seguimos siendo positivos en el corto plazo por parte de Prim. Situación muy diferente a la que vemos en Puig, que en estos momentos en gráfico semanal vemos como perfora la pasada semana con claridad, caídas del menos 8,97% la pasada semana, este soporte intermedio, los 15,68, 15,61 y de este modo pues lo más probable es plantear ataques a los mínimos anuales e históricos, los 13,79, cuya perforación reactivaría en tiempo y forma el proceso bajista de fondo y entendemos que es el contexto a priorizar, así que a corto plazo seguimos siendo bajistas o defensivos en el activo bajo estudio. Laboratorio Rey-Joffre, vemos cómo recientemente se gira a la baja de manera contundente tras mostrarse incapaz de superar con garantías
esa zona de techos o resistencias perfectamente proyectada en torno a los 3,32 y los 3,18, y este goteo bajista pues permite considerar como contexto más probable en próximas semanas alcanzar y atacar la directriz alcista, que parte concretamente desde los mínimos de octubre de 2022, una zona de soportes dinámica pues cuya perforación sería un fuerte varapalo en el medio plazo, incluso largo plazo para activo bajo estudio, así que no deberíamos obviar la continuidad del proceso correctivo mientras no veamos superaciones o cierres semanales por encima de ese último máximo decreciente que proyectamos en torno a esos 3,05 euros por acción. En cuanto a Vidrala, gráfico semanal, podemos ver cómo mantiene sin grandes cambios en ese proceso lateral de consolidación hasta que no veamos cierres semanales por encima de esa zona de techos de los 103,2 y de los 102 euros por acción. Seguimos dentro de ese rango lateral y con los riesgos de corrección acotados mientras no tengamos perforaciones por debajo de esos 86 y 84,9 euros por acción. Y terminamos con Viscofan, gráfico también semanal, el cual pues está atacando zonas de soportes intermedios, esos 58,6 euros por acción, cuya perforación o cierres semanales por debajo de esa referencia habilitaría para atacar siguientes soportes comprendidos en torno a los 57,3 euros por acción. En este sentido, el goteo del proceso correctivo iniciado desde los máximos de marzo permanece vivo hasta que no veamos superaciones o cierres semanales por encima de los 61,4 euros por acción, así que con Viscofan también mantenemos un perfil o un tono defensivo o muy cauto en lo que al corto plazo se refiere por parte del activo bajo estudio. Hasta aquí terminamos el repaso del sector bajo estudio. Como siempre, un placer compartir este tiempo con todos ustedes. Espero que les haya servido de ayuda y nos vemos el próximo miércoles con más actualizaciones del sector, o mejor dicho, actualizaciones sectoriales del mercado español. Muchas gracias por su tiempo y que pasen una feliz tarde. Saludos.